tardes a todos, buenos días por allá en América Latina. Vamos a iniciar nuestra última sesión de nuestro curso de resiliencia aplicada. Ha sido un curso que ha intentado ofrecer un enfoque desde, vamos a decir, las últimas tendencias de la resiliencia, pero sobre todo cómo aplicarla en nuestros contextos inmediatos. Hemos hablado de factores de resiliencia, hemos insistido en el protagonismo de niños, niñas y adolescentes. Hemos visto el poder de los vínculos y sobre todo cómo ir aplicando los conocimientos en procesos, en acción. Entonces, bueno, en este sentido, creo que hemos vivido un curso muy interesante y hoy, por supuesto, tenemos el módulo número 6 que, planteado en los objetivos, habla de identificar potenciales resultados de los proyectos con inspiración resiliente. De todos modos, ya Verónica nos ayudará a recordar, a reforzar y sobre todo a terminar toda esta perspectiva de aplicación de la resiliencia que sea un recurso para nuestro trabajo cotidiano. Yo le quiero agradecer a todos el esfuerzo que han hecho y sobre todo pedirles que en esta última sesión podamos terminar de hacer esta síntesis y sobre todo que hacer una evaluación final. Ya yo les voy a indicar cómo va a ser la evaluación final con un material apropiado y sobre todo para el equipo de formación del vice que esta experiencia realmente tenga una aplicación concreta en todas nuestras acciones dentro de las organizaciones. Entonces, no queda más que agradecerles y darle la bienvenida de nuevo a Verónica para esta última sesión. Gracias Diego. Gracias también a todos ustedes por haber formado parte, digamos, de esta aventura, en esta formación de la resiliencia. Entonces es un gusto. Ha sido un par de meses ya de trabajo, así que nada. El encuentro de hoy, ¿cómo está estructurado? Por ser ya el encuentro final, digamos, la estructura es, vamos a comenzar hablando un poquito de indicadores y de resultados, ¿no? Que era lo que nos habíamos dicho la última vez, por lo tanto, vamos a comenzar un poco mostrando algunos ejemplos, ¿no? de cómo tratar lo que son los indicadores y los resultados de proyecto con un enfoque resiliente. Después vamos a ver algunos consejos generales, ¿no? Son 4 consejos generales que creo que es importante tener en mente al momento que ustedes quieran, ¿no? Aplicar este enfoque, repito, a nivel de proyecto, a nivel de programas o a nivel de acción, ¿no? Y por último, vamos a dejar después un espacio para la reflexión, para las preguntas, para las sugerencias, ¿ok? Entonces, digamos que se estructuran estos 3 momentos el día de hoy. Como siempre, por supuesto, si quieren hacer comentarios, preguntas, el micrófono está siempre abierto para ustedes, ¿ok? Así que voy a comenzar. Vamos a comenzar. Veo que llegaste, alcanzaste a llegar, Natividad, así que qué bueno. Voy a comenzar aquí, compartiéndoles la pantalla. Entonces, claro, más que nada se trata de esto, ¿no? Íbamos a hablar de la última parte que era cómo identificar nuestros potenciales resultados esperados que a veces son tan difíciles. Entonces, creo que es importante, lo hemos dicho durante todo el curso, pero repetimos, ¿no? Porque quizás creo que es la palabra clave, ¿no? La resiliencia no es un resultado, ¿no? La usamos, ojo, la resiliencia es un instrumento que utilizamos
para tener resultados, ¿ok? Eso es, por lo tanto, la resiliencia, por eso decimos que la resiliencia es un proceso, ¿no? Es algo más largo, más complejo. Por lo tanto, nuestro proyecto, si bien tiene el enfoque de la resiliencia, nuestro resultado no es necesariamente promover resiliencia, porque nosotros vamos a tener otros muchos resultados que nos van a indicar que estamos promoviendo resiliencia, pero no podemos mirar la resiliencia como si fuera un único resultado, porque la resiliencia es un proceso, por lo tanto es la suma de tantos resultados lo que nos va a ir diciendo que hay resiliencia. Poner a la resiliencia como un resultado sería encasillarla, sería cerrarnos, que es un poco lo opuesto a lo que hemos estado viendo durante estas sesiones, ¿ok? Entonces, ahora, en relación a los resultados, ¿no? Cuando hablamos de resultados de proyecto, ¿no? Estos famosos resultados esperados que generalmente se nos piden cuando estamos, digamos, en el momento de proyectar, ¿no? Eh, tenemos los objetivos específicos, las acciones, y luego nos dicen, ok, pero todo esto, ¿no? ¿A dónde nos lleva? ¿Cuál es el resultado esperado? Y sobre todo, ¿cómo medimos, ¿no? Este resultado, que son los famosos indicadores? Entonces, yo creo que es importante que nos pongamos en la óptica, digamos, que el resultado, para identificar un resultado o un potencial resultado, tenemos que preguntarnos, ¿no? A través de estas acciones, digamos, a través de este proyecto, ¿no? ¿Qué situación, qué comportamiento, qué fenómeno, ¿ok? Nos demuestran que hay un cambio, ¿ok? Porque al final el resultado lo que es, digamos, un elemento que identifica un cambio. Por lo tanto, gracias a nuestro proyecto, nuestro programa, nuestra acción, se generó un cambio, digamos, ¿no? Entonces, y eso es el resultado, este cambio, que claramente la idea es que sea un cambio positivo, ¿no? Y este cambio se tiene que ver y se tiene que medir también, y ahí vienen el tema de los indicadores. Entonces, pero este cambio siempre es de una óptica de resiliencia, ojo, nos permite, porque es importante, porque nos permite entender, ¿no? Cómo se va desarrollando el beneficiario, su entorno, y cómo va, ojo, repito, porque nuestros proyectos no son para acabar con el riesgo, son para ayudar a nuestros beneficiarios a dialogar con ese riesgo, digamos, ¿no? A negociar con esos potenciales riesgos, ¿no? Entonces, eh, este cambio, este resultado van a ser comportamientos, actitudes, ¿no? Distintos elementos que nos van a ir diciendo, mira, están aprendiendo a dialogar, a negociar con el riesgo. Ojo, no es acabar con el riesgo, porque ese no es, digamos, el objetivo de la resiliencia. La resiliencia no tiene como objetivo exterminar los riesgos, ¿no? Porque eso sería poco realista, sino que el objetivo es reforzar a la persona para que pueda negociar con este entorno siempre complejo, ¿ok? Y por lo mismo, un buen resultado siempre va a estar asociado a un indicador. Este indicador, digamos, que sería este dato más concreto, más preciso, puede ser un indicador cuantitativo o un indicador cualitativo, ¿ok? Podemos ir mezclándolos. Claramente, sabemos que muchas veces a nuestros donadores les gusta más los resultados cuantitativos, los números, aunque nosotros que trabajamos en el terreno sabemos que los más, digamos, significativos son los cualitativos, ¿no? Entonces también hay que tratar de hacer una mezcla, ¿no? Muchas veces es, digamos, eh, el desafío es cómo explicarle al donador, ¿no? Al que lee el report, al evaluador, que, que en la sesión de padre, el padre
que reconoce que es importante que su hija vaya a la escuela, tiene un potencial mucho más fuerte que el resultado que puede tener un cuestionario sobre salud mental, ¿no? Entonces, ahí también está el cómo ir mezclando, ¿no? Esto, este tipo de resultados. Hubo un tiempo que solamente se aceptaban resultados cualitativos, por lo tanto, cuantitativos, o sea, se aceptaba solo el número, pero se dejaba de lado toda esta riqueza humana que está tan relacionada con la resiliencia. Por lo tanto, la sugerencia es, cuando están metiendo indicadores, metan ambos tipos de indicadores, no tengan miedo, digamos, en ese sentido, porque también da un valor extra y hace entender también a quien está detrás, a quien lee, digamos, el papel, que eso es importante, ¿ok? Que el padre reconozca que es importante que la hija que vaya a escuela, ¿no? O que el padre o que el adolescente reconozca, ¿no? Que esta es una situación de violencia, o que ese tipo de cosas son importantes, ¿ok? Más que solo el simple número, ¿no? Entonces, eso es como un consejo. Ahora, quiero compartir con ustedes y luego vamos quizás comentándola. ¿Ah? A ver, en el mundo de los resultados, ¿ok? Que hay muchísimos, eh, tenemos resultados que son a nivel individual, por lo tanto, de cada beneficiario, digamos, ¿no? Y a nivel comunitario, o sea, cambios que podemos ver en toda la comunidad, ¿ok? Por tanto, cambios a nivel individual, por lo tanto, cambios en cada persona que siguió el proyecto o que fue parte, y cambios a nivel comunitario, por lo tanto, en todo. Y además, en forma paralela, tenemos resultados que son a breve plazo, que por lo tanto podemos efectivamente medirlos al final del proyecto, ¿no? O al final de nuestra acción, pensando que es un proyecto de un año o una acción de 6 meses, y tenemos resultados que son a largo plazo. Ojo, aquí también viene un poco la astucia de quien escribe el proyecto, en este caso, de cómo los va conjugando, porque hay que ir conjugando un poco y un poco. Si yo quizás me centro solo en resultados a largo plazo, claramente será más difícil poder tener un impacto positivo de proyecto, ¿ok? Entonces hay que ir mezclando. Ahora, estos son algunos ejemplos, ojo, no es que sean los únicos, yo puse ejemplos, ¿ok? Es importante porque, y esta es un poco la clave, cuando hablamos de resultados, es importante que estos resultados vayan en una línea de resiliencia, así como lo dijimos un par de encuentros atrás en relación a los objetivos, ¿no? Los objetivos tienen que ir, ¿no? Con este switch, con este cambio de mirada de la resiliencia. Lo mismo sucede con los resultados, por lo tanto, los cambios que yo voy a percibir van a ser siempre cambios que me llevan a crecer, ¿ok? Por ejemplo, a nivel individual, podemos decir que hubo un aumento de la autoestima, ¿ok? Eso puede ser leído como un resultado, ¿no? Por ejemplo, los niños después de seguir el programa, ¿no? Tienen buenos niveles de autoestima, ¿no? O tienen una mejor actitud para ir a la escuela, ¿no? Quieren ir a la escuela, ¿no? Ese es el cambio. Hay mayores competencias por parte de los niños, no sé, competencias sociales, adquirieron, ¿no? O sea, ahí están todas esas palabras que nos van ya dando el lenguaje de resiliencia. Aumentaron, adquirieron, ¿no? Competencias sociales, emotivas, cognitivas, ¿no? Y ojo, también si hablamos del personal, ¿no? Los docentes o los operadores sociales también, ellos, ¿no? Adquieren competencias, desarrollan competencias en esta área. Todo eso forma parte de, como uno ya escribe, ¿no? Este tipo de resultados, ¿no?
a nivel de breve plazo, porque son cosas que podemos ya medir de forma más concreta y cerca, digamos, no es necesario esperar tanto tiempo para una cosa de esas. ¿M? Y recuerden, el tema del lenguaje no siempre va escrito en este lenguaje que te lleva a ver que algo cambió, que algo creció, ¿ok? No, no que el riesgo disminuyó, sino que algo creció dentro de el beneficiario, de la comunidad, ¿no? Esa es la lectura clave. Y algunos tipos, por ejemplo, no sé, ¿lo ven? ¿Sí? Sí, sí, lo vemos. ¿Lo ven? Porque yo no lo veo del todo. ¿Pero lo ven completo? Sí, que dice indicadores cuando abres Sí, al un cuadro. cuadro. Ok, indica al menos que, porque no alcanzo a leer todo, lamentablemente. Breve plazo, largo plazo, individual, colectivo. Ok, y después indicadores lo ven, Dice incremento autoestima. habla Habla en en público, público, viene de X a X, indica al menos y ahí ya no vemos más. lo ven como Sí, yo, ahí se ve un cuadrito abajo, Verónica. No, pero no exacto, son indicadores. exacto, lo ven como yo, pero yo tampoco logro ver más arriba del cuadrito. Em, bueno, pero Ahí se ve un buscaré. cuadrito abajo. Sí, 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 espérenme, denme un segundo para que lo veamos el cuadrito entero, si no, no tiene sentido. Pero no pasa nada. Voy a abrir de nuevo esto, un segundo. Entonces, mm, repito, esa es un poco la idea, siempre mirar estos indicadores con, digamos, no se ataca directamente al riesgo, ese es el punto, ¿no? Porque estamos trabajando siempre desde y a partir de los recursos. ¿Ok? Entonces, repito, son ejemplos, pueden haber muchísimos ejemplos más. Vamos a ver. Entonces, ahora les voy a compartir de nuevo la pantalla para que veamos el cuadrito completo. Ahí sí. Entonces, Ok, por ejemplo, de los indicadores que estuvimos conversando, ¿no? Eh, por ejemplo, en este caso, el resultado puede ser el tema de la autoestima, ¿no? Entonces, aumentar, reforzar, no sé, la autoestima, ¿no? Y recuerden que los indicadores siempre tienen en comparación a, o sea, algo crece, ¿no? O algo disminuye. Ujú. Entonces, sí, un ejemplo de indicador puede ser que el niño, la niña, el adolescente participa, ¿no? Habla en las sesiones, no sé, en al menos 10 de 15 o 20 sesiones, ¿no? Por lo tanto, se me dice que sí. ¿Por qué? Porque me dice que si está participando, ¿no? Que se siente con la autoestima, se siente confiado en poder hablar, en poder participar, o lo mismo, el número de encuentros al que participa, ¿no? O sabe indicar al menos dos personas a las cuales puede pedir ayuda de su entorno, ¿no? Esos son tipos de indicadores que sirven, porque muchas veces cuando hablamos de indicadores se nos vienen en mente otros números y después no los sentimos nuestro y sentimos que hay como una discordancia, ¿no? Entre lo que nosotros vivimos en el día a día del terreno del proyecto y lo que son los indicadores y los resultados. ¿M? Entonces, por eso también es importante crear indicadores que sean coherentes con los resultados y que los resultados sean coherentes también con las realidades en las que estamos trabajando. ¿M? No sé, si tenemos otro indicador, nuestro resultado es que mejora la actitud de ir a clase. Por supuesto, un indicador lógico se nos viene el número de veces que va al colegio, ¿no? ¿No? Frecuenta tot clase, ¿no? Pero ojo, aquí en vez de decir falta a, o sea, y aquí está también el truco, en vez de decir eh, el número de veces que faltó a clase, digamos el número de veces que fue a clases. ¿M? Em, Mejoró las notas de tot por ciento, participa a nuevas actividades escolares, ¿no? O si hablamos, como recién yo decía, el refuerzo de las competencias del docente, de los operadores sociales, también son resultados. Y los indicadores, por supuesto, podemos decir, no sé, al menos el 80% de los educadores finalizaron con éxito la formación, ¿no? Pero también podemos decir
aplican, ¿no? Ese contenido, lo aplican, ¿no? Entonces aplican por lo menos 2 estrategias nuevas de las que aprendieron en el curso de formación. También es otro. Y todo esto forman, digamos, estos indicadores van a responder a resultados, ¿ok? Que son individuales, entre comillas, del sujeto a breve plazo, ¿ok? Los resultados a largo plazo son siempre más complejos. ¿Por qué? Porque son a largo plazo. Por ejemplo, ojo, aquí tengo uno que es bastante específico, ¿ok? Por ejemplo, este es un resultado individual a largo plazo, que tiene relación con la disminución del estrés o de los signos de trauma. Pero ojo, aquí es más complejo. ¿Mm? Se puede decir, sí, pero es más complejo porque yo estoy diciendo que se disminuyó el estrés o que se disminuyeron los signos de trauma, ¿ok? Por lo tanto, no va bien para todos los contextos. ¿Y cómo lo podemos identificar? Porque, no sé, disminuyeron, porque estamos hablando de trauma, están los temas de las pesadillas, disminuyeron las pesadillas. Pero ojo, para tener este indicador significa que necesitamos la colaboración de los padres, ¿no? O que disminuyeron las explosiones de rabia o de pérdida de control, ¿no? Y también podemos decir que mejoró la participación, que aumentó el comportamiento social, o sea, la sociabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, podemos usar palabras como disminuyeron, sí, también, pero nos damos cuenta que a veces que es más complejo que usar el otro tipo de lenguaje. ¿Mm? Lo mismo en lo comunitario. A breve plazo podemos ya hablar de un refuerzo del sentido de pertenencia, ¿no? Como resultado, ¿no? Ojo, no crear un sentido de pertenencia, porque eso es más complejo, pero sí podemos reforzar en el caso que ya haya, ¿no? Un sentido de pertenencia, o podemos decir que se mejoró la comunicación a nivel familiar, ¿no? Si estamos hablando de cosas comunitarias. Y aquí como indicadores, por ejemplo, si hablamos como resultado que se reforzó el sentido de pertenencia, ¿qué tipo de indicadores podemos encontrar? ¿No? Aumento de 2 veces, ¿no? Los momentos en el que el niño, niña, adolescente ayuda a sus pares. Ujú. ¿Por qué? Porque significa que se siente parte de, ¿no? Entonces, comportamientos de ayuda que aumentan, participación a actividades de la comunidad que aumentan, frecuenta más las actividades, por lo tanto aumento, o sea, no solo participa más a más actividades, sino que falta, o sea, la frecuencia participa y frecuenta, digamos, este tipo de actividades, o no sé, verbaliza, ¿no? Lo que siente, porque también se siente parte de, entonces también va en esa línea. O si estamos hablando de un resultado de comunicación familiar, ¿no? La familia hace al menos 1, 2, 3, no sé, nuevas actividades o ritos, ¿no? Que puede ser comer juntos, festejar el cumpleaños, ver una película los sábados, qué sé yo. Em, Resolución de al menos todos conflictos de forma no violenta, ¿ok? Entonces siempre está en ese tema de cómo nosotros enfrentamos los indicadores, porque, y también los resultados. Aquí podríamos haber dicho disminución, porque claramente la comunicación familiar va asociada también a la comunicación no violenta. Entonces, nosotros podríamos haber dicho, ¿no? Erradicación de la violencia dentro de la familia, pero ahí no estamos saliendo de la lógica de la resiliencia, por eso es mejor decir, hablar de una mejora en la comunicación y en vez de decir no hay comunicación no violenta, decimos que al menos, ¿no? Todos conflictos se empiezan a solucionar de una forma diversa, distinta. Y a largo plazo, como siempre digo, son los más complejos. Si decimos, no sé, lo vamos a mostrar. Como resultado, decimos que se disminuyeron los robos en un barrio. Ojo, y ya aquí estamos, si ustedes se dan cuenta, apenas cambiamos el tipo de lenguaje y ya nos vamos complicando, ¿no? Entonces podemos decir que el barrio, en vez de decir que se disminuyen los robos en un barrio, podemos decir que hay un barrio más seguro. ¿Por qué? Porque disminuyen los actos de violencia, pero que sobre todo hay un aumento en el uso de espacios comunitarios, por ejemplo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque empiezan a ser considerados espacios seguros. No, un incremento en la calidad de la vivienda, porque pueden haber ingresos familiares, o una mejor relación con la policía,
¿Cómo mejoramos, cómo podemos verla? Porque aumenta el número de denuncias. Ojo, en lo que aumenta el número de denuncias podemos verlo también como decir, pero oye, pero aumenta el número de denuncias. Ojo, pero aumenta el número de denuncias porque hay una comunidad que confía, digamos, en la policía y denuncia más. Ustedes esto también lo saben eh, perfectamente, ¿no? Pero claro, este tipo de indicadores y este tipo de resultados son mucho más complejos de alcanzar y tenemos que ser, digamos, conscientes que no se alcanza, digamos, en 6 meses o un año de proyecto. Entonces también es importante que usemos un poco un trabajo de lógica, de estrategia y de ver cómo los vamos mezclando al momento de elaborar una propuesta proyectual. Ujú. Eso. Les dejo la palabra a ustedes. Ahora, hacer algún comentario, alguna reflexión en relación a esta parte de indicadores y resultados. Tienen Natividad, Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿sí? ¿Se escucha? Ya. Buenos días. Perdón por el atraso. Eh, Quiero compartirles algo que está pasando en el comedor comunitario. Una niña, bueno, una adolescente de 15 años, bueno, no estoy sabiendo cómo poder aportar a esta situación. Una niña de 15 años comentó con la mamá de una de las señoras que cocina que estaba siendo abusada por el dueño de casa. Entonces, lo que ha sucedido es que la niña le contó a su mamá y se manejó a nivel de chisme, de manera que toda la comunidad se enteró. mm, Y hoy están entre todas las mamás peleadas, ¿ya? Porque dicen, es un chisme, no debía haber hablado. Y yo he arreglado ya con el dueño de casa, ¿no? Claro, los arreglos ya son económicos, son arreglos de chantaje, manipulación, pero no hay el interés, o sea, no se pone sobre el interés superior del adolescente sobre esos intereses. Entonces, actualmente un poco viendo esta situación, lo que estoy pensando que este proyecto va a apuntar a eso, cómo ir trabajando también con los adultos, eso no, de lo que es la confidencialidad, porque si ella recurrió a la hija y luego le contó a la mamá, en lugar de ser un factor protector, resultó ser un riesgo, y hoy la niña, lo que han hecho con la adolescente es separarla totalmente del comedor, entonces está en mayor riesgo, ¿no? Entonces, como fundación se va a ver cómo trabajamos, pero quería compartirles esta preocupación. Yo la verdad no estoy sabiendo por dónde ir, por dónde trabajar esta situación, porque tampoco la idea es, bueno, la idea sería poder sentar la denuncia entre la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, pero la familia lo que ha amenazado es en llevársela a vivir a la hija lejos de Cochabamba. Entonces no estamos sabiendo cómo lidiar, cómo trabajar con la comunidad, y no solo por este caso, sino por todos los casos que puedan venir. Eso quería compartirles, si escucho sugerencias para poder ir por este lado con este proyecto, porque esas cosas cotidianas, el estar en el comedor el día a día me permite un poco oler, sentir, vivenciar, ¿ya? Y no quisiera que sea un proyecto como paracaídas que caiga a la población, sino cómo realmente responda a ese caminar a paso de pueblo. Ay, Carlos. No, que me parece demasiado interesante y yo pienso que todos los proyectos, porque en realidad estamos en eso, todos estamos metidos en todo este mundo social y en toda como quien diría, en este apostolado, en esta militancia por los niños y las niñas, ¿verdad? Y me parece demasiado interesante cómo poder aterrizar eso en las acciones que llevamos adelante en el día a día y cómo poder fortalecer ese proceso, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, que nos contaba Natividad, me parece demasiado interesante tener dos puntos de partida. Por un lado, eso que decía ella, el niño, la niña como centro, un enfoque de derecho, ¿sí? Y en ese enfoque de derecho, a partir del cual ir caminando, y en ese enfoque de derecho se suma el enfoque de resiliencia para ir generando, digamos, acciones para poder blindar
por un lado, inmediatamente generar condiciones para que pueda tener una protección, medianamente. A mediano plazo. Y a largo plazo sí que es, me salió el paraguayo ahí, a largo plazo es poder proyectar su vida, ¿verdad? Entonces, tenés tres etapas, digamos. Lo inmediato es eso. El enfoque derecho es, primero que el agresor esté lejos del agresor, poder generar un ambiente seguro donde esté, no es la solución. Siempre se da, y eso en todas partes. Lo primero es llevarla lejos, que termine el problema, ¿no? Pero no es así. Es generar un ambiente seguro, donde esté seguro la niña. Tampoco es desarraigarla, sacarla de todo un entorno a lo mejor que tiene ya construido, con la escuela, los amigos, la familia, digamos, en un relacionamiento positivo que se pueda ver, ¿verdad? Entonces, lo primero es generar un ambiente seguro inmediato. Para mí es hacer la denuncia, porque se tiene que plantear eso de un enfoque de derecho, ¿verdad? O si no, continuará, o si no va a continuar y no va a pasar nada. A lo mejor, por dar un ejemplo nomás, se va la niña, va a quedar el agresor y va a poder ser otra niña la que pueda sufrir eso, ¿sí? Pero en el caso específico de esta niña es generar ese ambiente seguro, protección, y después ir viendo como una red de protección, red de contención, ¿sí? Para darle ese apoyo inmediato, generar que quede en una familia protectora, que no esté en el mismo lugar en donde esté el agresor, o que la misma familia sea a lo mejor, sin saber, sea la que está generando ese peligro. Y a partir de ahí generar estrategias, espacios seguros donde va. La escuela puede ser un espacio seguro, donde se pueda hablar con la profesora, con la docente, puede ser el mismo ambiente comunitario, si existe. El mismo comedor debe convertirse en una red de protección, red de contención, en donde se vaya trabajando el tema del apoyo. Y ahí voy a hacer el repaso del curso, ver los factores resilientes. Ya dentro del comedor, cosas que a ella le vaya fortaleciendo, el caso de actividades, el caso de acompañar, apoyar, el caso de que vaya, en nuestro caso, por ejemplo, trabajamos mucho el tema del trabajo, qué trabajo puede ir generando para que pueda salir adelante. El trabajo comunitario es fundamental. Si no hay grupos de pares como adolescentes, pensar a lo mejor, reunirse entre las adolescentes, poder conversar, es unas pistas, pero sí. Y yo pienso que esto de dar la mirada resiliente a todo es, para mí, espectacular, ¿verdad? Para mí fantástico, porque uno le da camino. Y es cierto, jamás en ninguna parte está la palabra resiliencia, pero todo es resiliencia, ¿sí? Entonces, eso es una actividad. Y bueno, y hasta ahí. Exacto, gracias Carlos. Antes de darle la palabra a Roberto, eh, me parece que es un ejemplo gracias por compartirlo, Natividad, porque creo que es un estudio de casos súper real y que también nos va dando, o sea, pistas claramente. Hay cosas que son como, o sea, que podemos seguir mejorando, ¿no? Que se pueden seguir mejorando aunque como organización. O sea, me parece que ya el comedor es un espacio seguro. O sea, la niña se abrió, habló ahí, ¿no? Ahora, cómo se trató después el tema, eso es otro punto, pero, o sea, el primer paso, digamos, estuvo ahí, ¿no? Entonces quizás también después manejar en el, ok, recibo, ¿no? Esta pelota caliente, ¿no? ¿Qué hago? Y claro, quizás también el tema va en responsabilización, digamos, ¿no? El entender que nosotros como comunidad también tenemos parte de responsabilidad y también podemos hacer algo, ¿no?
no solamente como para sacar, para salir del tema del chisme, como decías tú, y ahí, claro, se puede seguir trabajando y esta situación puede ser una oportunidad que genere, ¿no?, nuevas ideas proyectuales en ese sentido, en trabajar esta parte de la comunidad, de cómo trabajar frente a situaciones, cómo recibir ese tipo de mensajes y que lo puede recibir cualquier persona que forma parte del comedor, digamos, ¿no? Que fue un poco lo que les pasó a ustedes. Eso, gracias Natividad. Roberto, Hola Verónica, ¿cómo estás? hola. Buenos días. Sí, lo que ha mencionado Natividad es grave, es triste y siempre nos conmueve, ¿no? Situaciones como estas que ocurren a diario. Y yo quiero plantear dos cosas. Una primera es que tenemos que salir de un círculo vicioso que tenemos eh, sobre las respuestas que podemos dar. Primero, creo que este círculo infiere, digamos, a un tipo de denuncia que termina, digamos, en una vulneración de la víctima y llegamos a un fin de institucionalizar a la niña, ¿no? Entonces, esto es un círculo vicioso al cual nos salimos y ahí nos quedamos. Creo que es importante la ley, es importante la institucionalización del niño, si es breve, que le ayuda nuevamente a volver a la familia, a volver a la comunidad, etcétera, ¿no? Creo que de esto hemos hablado mucho. Lo segundo, me parece mucho más grave lo que cuenta Natividad en el sentido de la comunidad, ¿no? Creo que en América Latina hemos cavado un hueco muy profundo, muy grande, en el cual se ha desestructurado las instancias, las instituciones, ¿no? La familia, la comunidad, ¿no? La escuela y otras instituciones. O sea, es decir, los niños no tienen ningún tipo de referencia, y si no hay referencia, no hay vínculo. Entonces, si no construimos vínculos, y en este caso, hablando de resiliencia, vínculos protectores que pudiera dar la comunidad, me parece esto sí grave, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos una tarea, los que estamos trabajando con situaciones de fragilidad, de vulneración social, reconstruir estas referencias dentro de nuestras propias comunidades. Como tú decías, Verónica, me parece, hay que volver a la comunidad para decir, oye, hablemos sobre esto, cuáles son las potencialidades de la comunidad, volver a la familia, volver a todas esas instancias que están rotas ahora para estructurarlas nuevamente y que eso vuelva a ser. Me parece que estoy diciendo que es un ideal, pero creo que estas son las pistas grandes que debemos de tener para casos como los que ha contado Natividad puedan tener. Pero si solo me voy al tema de la ley, que la ley va a resolver esto, si solo me voy al tema de la institucionalización, si solo veo esto, creo que el problema es mucho, mucho más complejo, ¿no? Exacto, sí, sí. Creo que quizás un poco también, como decía Roberto, como lo estuvimos viendo, ¿no? Estos ingredientes que forman parte de la resiliencia, que fueron los que estuvimos analizando durante el 4 y el 5 de los encuentros 4 y 5, ¿no? Uno de estos ingredientes es, ¿no?, el crear lazos comunitarios, el crear lazos con, ¿no?, otras organizaciones, con otros grupos. Y creo que este ejemplo calza muy bien en eso, porque podríamos focalizarnos exclusivamente en mirar por supuesto, a la niña en este caso y decir, ok, la niña en relación al violentador, ¿no? Y ahí hay todo un protocolo que se tiene que hacer, que se tiene que seguir, pero también está toda esta otra situación, digamos, que es la de los vínculos, ¿no? La de las relaciones que hay entre, en este caso, la niña, el comedor, quienes forman parte del comedor, la familia, ¿no? Entonces, digamos, este ejemplo nos vuelve a recordar esa parte de ahí, ¿no? De lo importante que es ir creando estas relaciones y de entender, de responsabilizar, entre comillas, no en la forma de castigo, pero sí en la forma de tomar conciencia a la comunidad, o sea, que la comunidad también tiene un rol y que debe ser un rol protector, porque yo también pienso en esa niña que contó, digamos, una vivencia tan difícil, tan profunda, tan dolorosa,
claro que va a pensarlo más de una vez para volver a contarlo, digamos, ¿no? Entonces, claro, eso es, pero necesidad. Yo no me desanimaría porque encuentro que también tuviste un muy buen ojo a identificar y a decir, bueno, aquí tenemos muchas estrategias nuevas con las cuales podemos seguir trabajando. Diego, levantaste la mano. Sí, sí, yo creo que han dicho cosas muy valiosas. Por ejemplo, primero el pensar desde el interés superior del niño, Mm, es decir, la centralidad de esa niña, de esa adolescente, por supuesto, es un elemento determinante, ¿no? Para generar un proceso. Pero también desde la comunidad, hacer todo un trabajo de cómo la comunidad puede ser un espacio seguro. Porque claro, los chismes son los chismes. Y eso lo tenemos en los colegios. Las comunidades más chismosas del mundo son los colegios, son las escuelas. O sea, eso sin lugar a dudas. Y se puede destruir a una persona, la imagen de una persona, un niño, una niña. Eso lo vivimos siempre. Pero quizás en la comunidad donde está Natividad, el rescatar todo lo bonito que esa comunidad ha construido y cómo ahora, frente a un problema, la comunidad puede seguir siendo un espacio protector. Con eso le damos el mensaje contrario. O sea, sabemos que el chisme contamina y daña, pero sabemos que la comunidad tiene elementos que pueden fortalecer esa protección. mm. Entonces yo creo que por allí hay que trabajar en lo positivo. Y sobre todo, yo me imagino, Natividad, que en la comunidad hay personas significativas, líderes, que son ustedes, pero hay mamás, hay papás, hay adolescentes que son líderes ya. Quizá con ellos hay que hacer una estrategia resiliente. O sea, porque ustedes tienen muchos elementos positivos en la comunidad, si no, no estarían donde están. Y porque los han trabajado, porque los han promocionado. Entonces hay que pensar en todo lo positivo que tienen para, como hemos visto en el curso, reforzar los factores de protección. Y por supuesto, entre comillas, atacar aquello que sabemos que es negativo. Eso hay que hacerlo, sin duda. Pero desde esta mirada de la resiliencia tenemos que fortalecer lo bueno y apoyarnos en lo bueno para que esa muchacha que ha vivido ese proceso pueda salir adelante, pero también la comunidad tenga elementos para salir adelante en una próxima oportunidad. Yo lo veo por allí, ¿no? Que a veces pensamos que ese tipo de daño moral por el chisme, por el comentario, parece que no tiene remedio. Pero yo creo que sí tienen remedio, porque cuando es un chisme, es un humo que se disipa y luego no queda nada. Entonces allí es donde está la fuerza de la comunidad para decir, no, esto no es así y punto. O sea, no sé cómo lo ves, Natividad, y cómo lo ven Verónica y los demás. Y estoy muy de acuerdo, ¿no? Por eso lo planteo, porque ya hace muchos meses, cuando todavía ya no era parte de la fundación, los voluntarios trabajaban con esta población y al adolescente presentaba dibujos y notas diciendo, estoy triste, me siento mal, tengo miedo de mi mamá. Entonces ya había cosas que te daban pistas de que algo pasaba. Entonces, eh, eh, mm, por eso es cuando, eso hablábamos con el director de la fundación, ¿no? A veces vemos la cantidad, pero no ve y perdemos de vista al ser humano, ¿no? Que ya nos está diciendo, ojo, aquí algo me pasa, porque no sé si será en otros países, pero aquí por lo menos en Araucagua, que es parte de esa cava que corresponde al trópico cochabambino, es muy sancionado y castigador cuando una mujer sufre abuso
Incluso hay comunidades que cuando sufrió, la niña o la adolescente sufrió abuso, tienden a votar a toda la familia de la población, ¿no? Entonces tenemos que caminar con pinzas. Y como decían ya, como decía Diego, es cierto, este chisme es todo así una cortina de humo que lo vamos a trabajar por un lado. Por otro lado, sí es necesario recurrir a la justicia sin victimizar al adolescente. Entonces, estamos ahorita en la etapa de que por lo menos ella reciba apoyo psicológico para ir trabajando con ella y se vaya fortaleciendo y trabajar con la mamá, porque la mamá lastimosamente ha negociado con el dueño de casa, que es el abusador, para que le haga un contrato de alquiler y de hecho algunas cosas más de beneficio y se queden ahí. O sea, la niña la adolescencia está en riesgo permanente. Entonces estamos trabajando con ella a partir del comedor, porque la mamá puede estar ahora, puede llevarla luego a otro lado y como decía, ¿no? El agresor va a seguir y hay una próxima niña. Entonces, estamos en eso y yo creo que con el director me voy a reunir el lunes de manera que el proyecto pueda responder en el marco de esto. Nos cayó como anillo al dedo este curso realmente, personalmente a mí y a toda la fundación, porque no estuvimos sabiendo por dónde ir trabajando, por dónde recuperar esa esencia de la fundación para responder y trabajar junto a la población. Y estamos en el momento exacto y el lunes tenemos reunión. Yo les agradezco los aportes y vamos a hacer sin poner en riesgo al adolescente, pero sin ser cómplice en un silencio, ¿ya? De manera que no se repitan estos casos, pero sobre todo fortaleciendo a la comunidad. Hay mucha voluntad en la comunidad y estamos en eso. Gracias. Gracias Natividad a ti por también tener, ojo, por tener la valentía de comentar un caso, porque muchas veces no es fácil, nuestras victorias las cantamos sin problema, pero muchas veces, digamos, este tipo de cosas, no quiero llamarlas derrota, pero digamos sí, estos traspases que a veces tenemos más difícil comentarlos. Así que también gracias a ti, Natividad, por la valentía de contarnos un caso. Sucede, o sea, creo que nos ha sucedido a todos casos similares trabajando en terreno, pero sí, absolutamente. Gracias. Ahora, para ya vamos, nos queda la última media hora, entonces quiero mostrarles 4 consejos generales, ¿no? Que nos hablan un poco de resiliencia y de ahí dejo la palabra para reflexiones, ¿ok? Entonces, me pregunté, ¿qué es lo fundamental cuando queremos aplicar, ¿no? este enfoque, ¿no? Creo que estos son, digamos, un resumen a través de consejos, ¿no? El primero que es, ok, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que adaptar un programa a nuestro contexto, tenemos que adoptar algún programa, alguna estrategia, algún protocolo, o tenemos que crear desde cero, ¿ok? Puse la foto del camaleón por lo mismo, ¿no? Que nos da esta idea, ¿no? De adaptar, adoptar o crear, ¿no? Creo que es importante porque aparte de la resiliencia siempre tiene un componente cultural, ¿no? Ya lo veíamos en los ejemplos que daba Natividad, ¿no? O sea, decía, muchas familias en el caso de violencia alejan las comunidades a las familias, ¿no? Hay un componente cultural y por lo mismo también eso va a, claramente a influenciar, ¿no? En nuestro programa, nuestra acción, nuestro enfoque de resiliencia. Entonces, por lo mismo, es necesario hacer una evaluación, ¿no? Preguntarse, cuestionarse en relación a la idea que tenemos, ¿no? O a la idea que se nos están proponiendo. Y también es importante considerar 3 puntos. Por un lado, cuáles son, ¿no? Las necesidades y las fortalezas, ¿no? De este contexto. ¿Cuáles son? Y ahí nos va a ayudar. También, ojo, no solamente las necesidades, porque muchas veces las necesidades se ven, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos del contexto? Lo tenemos claro. Pero recuerden, factores de riesgo y factores de protección. Por lo tanto, hacer un análisis sobre cuáles son. También, ojo, evaluar cuáles son las capacidades humanas que tenemos nosotros como organización, o sea, hasta dónde podemos llegar a nivel de capacidades humanas y también cuáles son los recursos económicos que tenemos a disposición, porque claramente al final del día
también tenemos que sacar cuentas, ¿no? Entonces, en base, digamos, a estos 3 criterios es que podemos decidir si nuestro programa, nuestra acción, nuestro proyecto, queremos adaptar algo que ya está, queremos adoptar quizás alguna buena práctica que vimos de otros, o queremos crear algo absolutamente desde cero. ¿Okay? Creo que esto es como el primer paso que uno necesita hacer cada vez que va a implementar este enfoque de resiliencia. Un segundo consejito por ahí, y que bueno, también cae como anillo al dedo en relación al ejemplo que estamos hablando. Buscar conexiones, ¿ok? Recuerden que la resiliencia es la autonomía, o sea, que la persona vuelva a sentirse protagonista de su propia vida, y en ese volver a sentirme protagonista de la vida, significa que no voy a ser eternamente un beneficiario de un proyecto, ¿ok? No hay proyectos eternos, no queremos proyectos eternos, no queremos beneficiarios eternos, pero para eso tenemos que trabajar siempre creando relaciones con otros, por lo tanto, invitando a colaborar, a participar a otras instituciones, a otros stakeholders, pero también reforzando, ¿no?, la red de vínculos sanos que existe entre el beneficiario y su entorno. Tenemos que trabajar como buscando en distintas direcciones, ¿no? Como ejemplo, ahí está la foto de Welcome Refugees, que es una organización europea, pero también está en Italia, donde claramente por mucho tiempo aquí con el tema de los refugiados que llegaban, se trabajaba y decía, ok, basta que ellos aprendan el idioma y estamos listos, ¿no? Pero la verdad es que no es así. Se trabaja, ¿no?, buscando conexiones, se trabaja, digamos, a 360 grados, por lo tanto, no es solamente hacer el curso de italiano, ¿no?, sino que también se integre en una sociedad. Y en ese sentido, Welcome Refugees, esta organización, lo que hace es busca dar momentáneamente, son familias que ponen a disposición sus hogares para recibir a un refugiado por un tiempo. ¿Okay? Ojo, hay todo un tema detrás, no es que cualquier refugiado va a cualquier familia ni nada, hay un trabajo más profundo detrás, pero la idea es un poco esa, porque un refugiado al estar, estar dentro de una familia, digamos, va a ser más fácil la integración, digamos, no solo económica ni burocrática, sino que también a nivel social, ¿no?, que es la integración más duradera. Por lo tanto, por eso el segundo consejo es: intenten que su proyecto, su programa siempre tenga conexiones con otros. ¿Por qué? Porque no hay proyectos eternos, no queremos proyectos eternos, no queremos beneficiarios eternos, porque la resiliencia trabaja a favor de el crecimiento y de la autonomía del niño, niña, resiliencia, o sea, adolescente, perdón, y de la comunidad. Entonces, recuerden, primero, adaptar, adoptar o crear. Segundo, no hay proyectos eternos. Y tercero, tercer consejo es riesgo versus resiliencia. Como dijimos, el riesgo es evidente, o sea, muchas veces en muchos contextos las situaciones de potenciales riesgos, digamos, las dificultades, las vulnerabilidades salen, ¿no? De forma fácil, o sea, ya la primera mirada y la tenemos ahí, ¿ok? Pero ojo, recuerden que lidiar con el riesgo, vamos a tener que hacerlo siempre, ¿ok? El riesgo siempre está. Pero también este riesgo se caracteriza, sobre todo en el mundo actual, por ser complejo, multisistémico y difícil de predecir. Por lo tanto, al momento de nosotros con un proyecto intentar atacar este riesgo multisistémico, impredecible y complejo, es imposible, o sea, no quiero decir es imposible, pero sí, digamos, va más allá de nuestras capacidades, ¿no? Y por eso aquí viene de nuevo la riqueza del enfoque de la resiliencia.
¿ok? Porque la resiliencia no busca eliminar el riesgo. La resiliencia tiene absolutamente otro enfoque, por lo tanto nosotros sabemos que está el riesgo, pero lo que queremos es hacer crecer, ¿no? Potenciales recursos que ya están ahí, ¿no? Por lo tanto, desde este punto de vista también la resiliencia aparece como un enfoque sostenible a largo plazo. Ujú. ¿Por qué? Porque se trabaja a partir de lo que hay, se trabaja a partir de algo que, si bien es complejo, pero es menos difícil de predecir. Ujú. Y vamos a trabajar sobre distintos niveles. Por eso, ojo, por tanto, privilegiar, digamos, factores protectores frente a factores de riesgo. Ujú. Este es el segundo, perdón, el tercer consejo. Y el último consejo es, la resiliencia no es absoluta, por lo tanto, no es ganar o perder, ¿no? No es que sea una varita mágica, no es que tenga la respuesta a todo, ¿no? Por eso la foto, que a veces uno piensa así como que el doctor en grande, el paciente pequeño, ¿no? Como que la resiliencia da respuesta a todo. No, no es así. Recuerden que además la resiliencia se activa frente a determinadas circunstancias. A veces es más fácil activarla, a veces no. No es que nuestros beneficiarios serán resilientes toda la vida, así como nosotros no somos resilientes toda la vida. Por lo tanto, la resiliencia no es que se tiene o que no se tiene, hay muchos matices y por lo mismo no puede ser un resultado, es un complejo, es algo mucho más complejo, es un proceso mucho más profundo, ¿ok? Y por lo menos siempre hay que estar siempre evaluándola, cuestionándonos, ¿ok? Por lo tanto, a veces no es todo blanco o negro, ¿ok? Y lo mismo pasa cuando vamos a proyectar o cuando vamos a hablar de resiliencia. Hay muchos matices y la resiliencia forma parte de esos matices, ¿ok? Esos son como, digamos, los los cuatro, los cuatro consejos, digamos, que quería un poco compartir con ustedes y que creo que resumen de modo bastante general lo que han sido estos seis encuentros. Y que creo que si ustedes en el futuro van a presentar alguna idea de proyecto o algo, es importante tenerlo en mente. Ujú. No sé, ¿tienen algún comentario? Virginia. Hola, buenos días a todos. Bueno, he tenido hoy bastantes problemas con la conexión, entonces me he perdido algunos comentarios, después voy a revisar la grabación. Pero sí tenía una duda respecto a este tema de los resultados y los indicadores. O sea, me gustaría saber bueno, en su experiencia, como la recolección de estos resultados, o sea, cómo suelen o cómo han visto que ha sido más fácil o más enriquecedor incluso eh, 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 a través de entrevistas o suelen preparar algún instrumento o... Virginia. Virginia se oye mal. Bueno, pero creo que... Ay, ¿Virginia? ajá, ¿los Ah, escucho? ok. Sí, ahora sí. Que la última parte se te cortó. Ah, ok. Bueno, no, pero quería saber en su experiencia cómo había sido este proceso, pues, con el tema de los resultados en general, pues, que trae. Ujú. De relación a los resultados, creo que pues, me queda una slide más y la vamos a presentar. Son dos cosas. Creo que es importante el trabajo en conjunto. Por lo tanto, generalmente en las organizaciones hay uno que es el que escribe proyectos y hay otros que ejecutan, ¿no? Siempre funciona un poco dividido. Creo que es importante, antes de presentar el proyecto final, hacer un cruce de nuevo entre quien escribe y quien está en el terreno. Porque si no, ¿qué sucede? En los resultados te vas a encontrar indicadores que después el del terreno te dice, pero tú cómo quieres que yo encuentre esto, ¿no? Y el del terreno te va a decir una cosa que después el del que escribe el proyecto te dice, pero es que necesito más datos, ¿no? Entonces creo que aquí, cuando uno está implementando, creando el trabajo,
hacer este cambio de conversar, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? ¿Por qué? Porque además a veces el que escribe no necesariamente tiene todo el conocimiento del contexto. Por lo tanto, muchas veces va a ser el del terreno que te puede decir, pero mira, quizás este dato te puede servir, yo esto lo puedo encontrar de esta forma, pero mira, yo hago 2 o 3 entrevistas y logro sacar ese tipo de información, ¿no? Entonces, es interesante. Ahora, ¿cómo, desde mi experiencia, creo que lo mejor es, mientras más simple y menos información, más certera es? Porque muchas veces se pide demasiada información y esa demasiada información no siempre es tan certera. ¿Mm? Entonces, a veces se puede crear un checklist, pero que vaya, ¿no?, a mirar los puntos esenciales. ¿Mm? Entonces, a veces es mejor un checklist, ¿no?, que el mismo operador va haciendo bien hecho, que no 3 cuestionarios de salud mental donde no los va a hacer, o si te los hace mal, ¿no? Porque a veces le dan los cuestionarios a los niños o a los adolescentes, ¿y qué van a contestar los adolescentes? Si un cuestionario tiene más de 10 preguntas, un adolescente no te lo va a contestar, te lo va a contestar así muy rápido, ¿no? Entonces, el riesgo que tienes es información poco certera. Entonces, creo que es importante ahí también cuando uno crea los materiales que van a servir de indicadores de resultados, eh, hacer algo en conjunto y que de verdad tenga relación con el, con el proyecto. Claro, generalmente las formas depende de la carga de trabajo que también tenga quien tiene que reconectar la información. Ese es otro tema, porque si quien tiene que recolectar la información es el mismo operador que ya tiene que hacer muchas cosas, ojo, no podemos cargar mucho la mano, tenemos que buscar, seguramente un checklist va a ser lo más fácil, pero en otros proyectos se da a veces que tenemos una persona que solo recoge información. Entonces, en este caso, claro, ahí podemos hacer entrevistas en profundidad, etcétera, etcétera, porque después esas entrevistas tienen que ser analizadas, ¿no? Entonces, también depende mucho del tipo de proyecto, del tipo de recursos humanos y económicos que también tienen a disposición. Pero siempre creo que el consejo es hacer este cruce o sea, entre quien trabaja en el terreno y quien escribe el proyecto al final, para que vayan retroalimentándose en el tipo de información que van creando. ¿Mm? Igual ahora con el mundo de los celulares es bastante fácil. Creo que Google Form, los cuestionarios de Google han solucionado muchas cosas. Todos tienen teléfonos y los cuestionarios de Google han ayudado mucho a eso, que ahora muchas veces es más fácil completar un cuestionario con el teléfono que no a mano, pero depende de cada contexto. No sé si Chévere, respondí. gracias, Verónica. Sí, 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 sí. Gracias, gracias. Era, o sea, sobre todo quería conocer en tu experiencia, bueno, qué tal te había ido recolectando esta información, pues. Mira, Gracias. exacto. En mi experiencia personal, yo dándome muchos porrazos, digamos, teniendo muchas derrotas, lo reconozco, eh, ha sido esa mi conclusión, que mientras menos información a veces, pero más precisa, es mejor. Eso, eso es, porque si no, el riesgo es que tienes mucha información que en realidad no tiene ninguna coherencia con la realidad porque el operador lo llenó muy rápido o como quiso y tienes, por eso creo que, y también dialogando con quien efectivamente está en el terreno. Si se van a hacer cuestionarios, se pueden hacer cuestionarios, mi consejo es que no sean muy largos, porque hay cuestionarios muy largos y no se llenan. Eh, si vas a aplicar un cuestionario, y aquí ya esta es parte más académica, ojalá que sea un cuestionario ya en el idioma, ya validado en el lugar. Mm. Ese tipo de cosas. Pero creo que los checklists han sido una cosa que me funciona bastante bien, porque los creas tú misma, buscando el tipo de información que quieres. Así que eso.
Gracias, Verónica. Les comparto la última y luego les dejo la palabra a ustedes. Creo que tengo casi, nos quedan como 15 minutos, así que estamos bien en el tiempo. Estas son algunas preguntas generales que creo que también es importante plantearse, ¿no? Al momento de ponerse a proyectar, digamos, ¿no? Quizás, claro, algunas preguntas ustedes ya las tienen en la sangre, así que ya las responden así como de forma natural, pero igual volver a preguntarse. Por un lado, ¿a quién va dirigido, ¿no? Este programa, proyecto o acción, ¿no? ¿A quién va a ir dirigido? ¿Qué riesgos, ¿no? Y puede tener y qué recursos también hay para empezar a trabajar con los riesgos? En el caso también, la comunicación siempre entre quién escribe y quién está en el terreno, porque quizás en el caso de haber riesgos, ¿no? Muchas veces el proyectista puede ver esos riesgos y los demás no, o los demás ven el riesgo y el proyecto no. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer cuando algunos riesgos los ve el proyectista y los otros no, o viceversa? ¿No? Eso va a también ayudar. Pensando en el futuro, ¿no? ¿Qué recursos necesitan los beneficiarios para el futuro? ¿Qué experiencias pueden pensar, ¿no? Siempre está esta línea que también va relacionando con la resiliencia, del proyectarse en un futuro. Y otra pregunta claramente ya más concreta, ¿no? ¿Qué inversión, ¿no? De tiempo, de recursos humanos y de inversión monetaria, ¿no? De budget hay que hacer para tener esta idea? Porque a veces podemos tener ideas fantásticas, pero después nos damos cuenta de que tiene una inversión de recursos humanos y de recursos económicos que no tenemos, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que redimensionar esta idea, entonces, y volver a hacerla factible, ¿no? Creo que estas también son algunas preguntas que pueden ayudar al momento de comenzar a planificar alguna acción con enfoque resiliente y que siempre ayudan en general, ¿ok? Y bueno, antes les voy a dejar la palabra a ustedes igual, pero me gustaba. Los dejo con un regalo de Hitzman, que es un economista, pero que dice tres cosas. Frente a estos tiempos complejos, digamos, en los que vivimos, es importante ser curiosos, ¿no? Atreverse, digamos, a atravesar las fronteras, digamos, al ir más allá, ¿no? Ahí está el tema de la curiosidad y también va muy relacionado con la resiliencia, por supuesto. Navegar contracorriente, ¿no? Es necesario, y en este ir contracorriente, y para este navegar contracorriente necesitamos una interdisciplina, un trabajo colaborativo, ¿no? Abrir nuestras instituciones a la colaboración con otras instituciones, con otros actores sociales, actores comunitarios. Y por supuesto, buscar lo posible, en este caso buscar una alternativa viable, ¿no? Luchar por tener una alternativa viable, porque si no a veces el riesgo que nos quedamos en el mundo de los imposibles y nos quedamos sin acción, por lo tanto, actuar, ver cuál es la alternativa viable dentro de este mundo complejo, ¿no? Atravesando fronteras y trabajando contra corriente. Eso era un pequeño resumen. No sé, les dejo a ustedes la palabra ahora, si tienen, no sé, comentarios, sugerencias, lo que quieran, que pueda enriquecer a la formadora y al curso. Tatiana. Yo creo que para mí lo que tengo como muy presente es el hecho de que la resiliencia no debe ser un resultado y que muchas veces vemos y lo percibimos y en los proyectos como el resultado debe ser lo que debemos lograr, debe ser lo que tenemos que hacer, pero esa visión de cómo integrarla, ¿verdad? Y que ahorita vamos a construir un proyecto con enfoque de resiliencia, pero cómo integrar la resiliencia en todas las acciones, porque si no es un resultado, quiere decir que podemos integrarla, ¿verdad? Y algo también es esta parte del buscar conexiones y la parte de buscar la autonomía de las personas con quienes trabajamos, que yo creo que es la parte básica, ¿verdad?
a veces tendemos a ser muy paternalistas, muy asistencialistas, y no medimos que al final de cuentas nosotros no somos eternos y los programas, todo lo que hay no es eterno. Entonces lo mejor que podemos hacer es brindar herramientas que permitan. Y hablábamos con Cristian Cabal de esta cuestión de, en nuestro contexto, ¿verdad? Cuando trabajamos el enfoque de resiliencia, es esa visión de que tal vez el contexto no vaya a cambiar tan profundamente, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos como posibilidades de transformar la comunidad de Chinautla, pero que la visión debe ser que las personas tengan esas herramientas que les permitan enfrentar esas situaciones de mejor manera, y que al enfrentar, al tener otras visiones, al tener otras herramientas, pues pueden transformar su propia realidad. Tal vez no van a transformar la realidad del municipio, pero con esas herramientas pueden experimentar, ver y vivir de mejor manera, ¿verdad? Creo que esas son como las cuestiones que me quedaron así como bien grabadas y que creo que es como bien importante tenerlas presentes y resaltarlas, ¿verdad? Gracias, gracias Tati. Tatiana. Calle Escuela. No, la verdad que creo que es nuestro último encuentro y bueno, me pone un poco triste, pero me pone re feliz también por el tema de que la verdad aprendimos muchísimo. Eh, lo de eh, cómo es adoptar, adaptar, crear. Yo le sumaría un nuevo término, creer, porque Mm, si uno no cree y no cree, y me quedo con estas tres frases que no atravesamos las fronteras, jamás vamos a navegar contra corriente y nos quedamos en nuestro, con el último estoy ahí, buscar lo posible. Porque si uno cree, puede ir generando y puede ir llevando esa frontera hacia cosas que muchas veces no creemos que son imposibles. Entonces, el creer creo que forma parte, tiene que formar parte de esta fase de construcción de la resiliencia como proceso, y en esa construcción es donde vamos generando dignidad, que para mí es el centro de todo, ¿verdad? Esa dignidad incluye la dignidad humana, en donde seres humanos, niñas, niños, familias, comunidades, vamos generando mejores condiciones a nuestra vida, ¿verdad? Nada, eso. No sé, acá mi compañera. Y gracias. No sé si es el momento o va a ser después, pero no, la no. verdad, muchas gracias. Es el momento, Carlos. Hay un aspecto que cuando hablaste del riesgo finalmente, que habías dicho que es multisistémico, ¿no? O sea, no es que un riesgo es una cosa simple. Ahí lo vimos con el ejemplo que Natividad nos puso, ¿no? O sea, los riesgos son muy complejos, pero de ahí está la sabiduría de la resiliencia o del curso de lo que tú has tratado de transmitirnos, es de simplificar para llevar adelante lo posible. Entonces ahí yo sí creo, porque eso se utiliza en las grandes investigaciones de ciencias naturales, o sea, cómo podemos simplificar los procesos complejos para llegar a las causas más simples. En este caso, no vamos en una experiencia humana a establecer una simple relación de causas y efectos, porque sabemos que los fenómenos humanos son muy complejos, pero sí el no ser ambicioso en abarcar todo un universo, sino en atacar determinado aspecto y abrir esa ventanita, porque esa ventanita nos puede dar una respuesta. Yo creo que ahí hay una sabiduría, ¿no? Y lo veo con esto de la resiliencia. Quizá en el caso que Natividad nos comentó,
El problema básico de la comunidad puede ser ese miedo terrible a no saber enfrentar situaciones complejas. Entonces, claro, ese miedo que los paraliza. Y entonces del miedo lo que provoca es rechazo. De alguna manera, trabajar un pequeño aspecto de ese miedo nos puede abrir la ventana de un montón de respuestas posibles. O sea, yo lo veo por allí, ¿no? Y por eso creo que, claro, el curso lo que nos da es lo mismo, nos abre una pequeña puerta, pero ahora a nosotros nos toca como que leer sobre resiliencia, ahora ya sabiendo esto como sensibilidad, y volver a leer lo que ya hemos leído de resiliencia. Yo creo que ahí está la sabiduría del formarnos siempre, y es la invitación. Exacto. Gracias, gracias Diego. Doy la palabra a Virginia y después a Laura. Bueno, comparto lo que han mencionado los compañeros, de verdad que también estoy bastante contenta y creo que una de las cosas que me llevo bueno, de toda esta formación, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero una de las que siento que más me marcó fue como esta otra mirada de como las capacidades, las potencialidades, lo positivo, porque creo que a veces cuando trabajamos en contextos tan complejos, con tantas situaciones difíciles, es muy fácil como o sea, como que podemos llegar a sentirnos como abrumados, ¿sí? Por tantas complejidades. Entonces, creo que es chévere poder ver o sea, poder cambiar el foco no tanto como a todo lo que se supone que no está bien, que requiere intervención, sino bueno, lo que sí tenemos y esto hacerlo crecer, ¿no? Que también lo estuvimos conversando el día de hoy. Eso me parece de verdad una gran herramienta y no solo como para el trabajo comunitario, sino incluso creo que para el trabajo individual. Yo por lo menos que también trabajo esa parte como con pacientes, o sea, me parece incluso un gran recurso, una gran herramienta a emplear. Y de toda la formación, creo que una de las cosas también que más me gustó fue que pudieras compartir, Verónica, tus experiencias, ¿no? En trabajando estos temas o incluso, bueno, experiencias que tal vez no eran tuyas, pero o historias que conocías, o sea, de las cuales también habías sacado información, porque creo que incluso con este tema de los resultados, a veces sí, tenemos como la parte teórica, tenemos los números, tenemos esto, pero a veces estas experiencias incluso son mucho más valiosas en cuanto a información, ¿no? Entonces, bueno, fue bastante chévere como poder contar con esas dos cosas, ¿sí? Ajá, tenemos la información, tenemos bibliografía, tenemos esto, pero también tener esta parte más de experiencia y vivencia como ya en el campo de trabajo en sí. Entonces, bueno, muy agradecida realmente por toda la experiencia. Bueno, Stephanie también les deja sus saludos, lamentablemente hoy no pudo conectarse, pero ambas quedamos bastante contentas y bueno, ya listas para ponernos manos a la obra con el proyecto 100%. Gracias, gracias Virginia. Laura, Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días con todos. Verónica, agradecerte. Ha sido, creo, un curso muy gratificante, muy enriquecedor. Al principio también el tema de la resiliencia a mí me resonaba mucho porque temía esta aplicación en un terreno, en una práctica, porque se mezclaban muchas intersubjetividades y esto me parecía muy interesante. Creo que ahí el curso ha abarcado un punto muy, muy esencial, cómo ponerlo a práctica y sobre todo cómo reconocer los diferentes contextos que tenemos nosotros como, bueno, como queremos ser también actores de resiliencia, promotores de resiliencia. Me parece interesante también, cito a Bube, que decía que en cursos como este podemos enriquecernos también del conocimiento que tienen cada uno desde sus experiencias. Y algo relevante también desde OPA Niños Libres era cómo trabajamos el proyecto de resiliencia. Vemos muchas poblaciones vulnerables, pero creo que siempre nos resuena o siempre nos apertura a tener espinazos en el corazón la población de la infancia, de niños que viven en situaciones vulnerables, de riesgo,
Y estas situaciones creo que nos provocan a realizar proyectos de resiliencia, a realizar acciones que puedan tener soporte también para ellos. Y justamente estaba leyendo, comparto con ustedes un poema que me parece interesante, de cómo una niñez puede ser tan vulnerada que un niño pueda decir que no tiene tiempo para ser un niño. Entonces, justamente desde Open Niños Libres queremos trabajar esta concepción del tiempo, de cómo hay situaciones que a un niño no le permiten serlo. Entonces, agradezco mucho al curso porque nos apertura espacios de reflexión, nos ha aperturado espacios de análisis y ha sido muy interesante y agradezco sobre todo a Verónica, que ha sido la promotora justamente de este curso, a Diego. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a cada uno de ustedes. También por ahí Luisa Araujo también escribió gracias por cada una de las experiencias, los consejos y los contenidos como tal. Muy buen aporte, sobre todo muy oportuno. Ahí había escrito la Luisa en el chat. Así que nada, mis estimados, ahora les toca a ustedes, digamos, la responsabilidad. Les paso la responsabilidad y nada, les deseo mucha suerte. Estoy segura que nos vamos a volver a ver por ahí. Ojalá que nos volvamos a reencontrar en vivo e indirecto o online. Para lo que ustedes saben perfectamente que yo siempre estoy a disposición para lo que sea, para lo que necesiten. Diego también sabe más que yo sobre otros aspectos más después de proyectos y toda esa parte, ahí la maneja Diego. Eh, y nada, sé que pueden escribir un proyecto si lo desean, ojalá que lo hagan. Y, y nada, creo que vamos a seguir en contacto. Ujú. Así que eso ha sido un gusto compartir estos 6 encuentros con ustedes. Yo también he aprendido de ustedes. Sí, yo le quiero agradecer a Verónica todo el esfuerzo que ha hecho en adaptar y readaptar y buscar y abrir otras perspectivas de la resiliencia, porque claro, este es un tema que ya el vice se ha empoderado a nivel mundial, pero ahora sabemos que resiliencia tiene muchos matices y tenemos que seguir estudiando y leyendo y viendo cómo se está aplicando, ¿no? Con esta lógica, con esta perspectiva nueva. En la plataforma Moodle yo he añadido un formulario de evaluación del curso. Es un formulario sumamente sencillo. Yo creo que ustedes en 3 minutos pueden responder al formulario. Yo les pido por favor enviarlo por correo a la dirección que esté ahí, que es la dirección de webinar.vice@vice.org. Es un cuestionario anónimo que yo le invito a que cada uno de los participantes lo pueda enviar al correo, porque eso nos sirve como equipo de formación a tener una impresión general de los participantes sobre el curso. Ustedes saben que el vice está desarrollando todo un proceso de formación permanente desde el 2022 al 2026. O sea, estos son los primeros pasos. Por eso es muy importante ir evaluando estos pasos para ir viendo cómo evolucionan los cursos y cómo vamos a seguir en este proceso de formación permanente. Tal como había quedado la invitación en este curso de resiliencia, está abierta la posibilidad para que las organizaciones presenten un proyecto de resiliencia aplicada. Las fechas están allí. Si ustedes quieren presentar un proyecto, pues la invitación está. Simplemente yo les pido respetar las fechas. Creo que la fecha máxima es el 4 de agosto. Entonces tienen tiempo, tienen un mes y un poquito para preparar un proyecto que puedan presentar. ¿Ok? Pero ya saben, es una invitación, no es una obligación. La obligación fue hacer el curso. Y creo que hemos hecho el curso, lo hemos aprovechado y eso es lo más importante. Mi agradecimiento entonces a todos por su participación, a Verónica por su conducción, por su animación
Y bueno, que nos seguimos viendo en estos caminos del vice. Ya tendremos muchas oportunidades para seguir compartiendo estos y otros temas. Así que, pues nada, gracias y adelante todos con el Gracias. trabajo de cada uno. Gracias, Verónica. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Verónica. Y bueno, a desafiarnos con el proyecto, Claro que sí. que es súper importante. Claro que Exacto. sí. Gracias. Un Bueno, gusto Un verlos. abrazo. Estén Un bien. abrazo. Un abrazo Gracias. a todas y a todos. Chao, chao. Un abrazo. Chao, Gracias chao. por gracias. todo. Adiós. A ustedes Adiós. siempre por su presencia.